Todo sobre la orden de arresto a Antonio Espaillat, tú estás al tanto, estás informado sobre eso. Exactamente qué fue lo que pasó, cómo trascendió esto. El behind the scenes o el detrás de cámara de la orden de arresto a Antonio Espaillat. Adelante. Parece que para evitar la humillación, que no era necesario. Yo no estoy de acuerdo con que humillen a ningún ser humano. En un hombre como Antonio, si no hay ningún peligro de fuga, que era lo que argumentaba el abogado, resulta que Jorge Luis Polanco, su abogado, cuando se enteró del operativo, reaccionó de una manera muy airada. Dijo que solo sobre su cadáver sacaban a Antonio preso de ahí de su casa. Y entonces... Bueno, entonces el presidente, ¿quién llamó a Jenny? ¿Fue el presidente que la llamó? Porque estoy diciendo la verdad y lo que yo creo. No había forma de que Antonio saliera bien de un caso, de una desgracia de esta magnitud, saliera bien. Freddy Aguas Vivas, y con él vamos a tocar el tema del momento. Freddy Aguas Vivas, todo sobre la orden de arresto a Antonio Espaillat, tú estás al tanto, estás informado sobre eso. Exactamente qué fue lo que pasó, cómo trascendió esto. El behind the scenes o el detrás de cámara de la orden de arresto a Antonio Espaillat. Adelante. Bueno, anoche se hizo un operativo para llevar preso a Antonio Espaillat. Ese operativo se llegó a montar, se estaba preparando todo para tomar en prisión a Antonio Espaillat. Resulta que Jorge Luis Polanco, su abogado, cuando se enteró del operativo, reaccionó de una manera muy airada. Dijo que solo sobre su cadáver sacaban a Antonio preso de ahí de su casa. Y entonces empezó a tener un accionar. Lógicamente, Jorge Luis argumentaba que no había ninguna razón que si un hombre emitió una carta poniéndose a disposición de la justicia, que impedía que el Ministerio Público lo invitara a una reunión de investigación, y si debería dejarlo detenido en esas condiciones, bueno, está bien, si entendían que habían elementos. El abogado entiende que no hay elementos para prisión en este caso. Sin embargo, el operativo fue echado hacia atrás cuando él se opuso, poniendo su cadáver como dijo que solo sobre su cadáver. Eso es una declaración de guerra. Una declaración de guerra. Y entonces, lógicamente, el argumento que hacía el abogado no cubre el hecho de que él pueda ser citado hoy o mañana y en esa cita dejarlo detenido para investigación, que es la parte que él se negaba a que le pusieran un casco de... y el chaleco aquel y todo chaleco eso. Y ese tipo de cosas. Eso es feo, Parece que para evitar la humillación, que no era necesaria. Yo no estoy de acuerdo con que humillen a ningún ser humano. En un hombre como Antonio, si no hay ningún peligro de fuga, que era lo que argumentaba el abogado, ¿cuál es el peligro de fuga de un hombre que se está poniendo a disposición? Tienes razón en eso ahí, honestamente. Tienes razón ahí. Fue exagerado el operativo. Y no sé, pues yo ni una mujer muy sensata, muy Pero es que yo abogo, experta. Freddy, porque ese tratamiento justo se le dé a todo el mundo. Ese es mi problema. Que debe Freddy. ser así. Ahora, ¿qué sucede? Que se argumentaba de parte de los que montaron el operativo que la presión social era demasiado fuerte y que había que hacer algo para que la población sintiera que se estaba haciendo justicia, y entienden que haciendo un aparataje nocturno iban a lograr ese efecto con la población. Wow. Y entonces Antonio estaba al tanto de que iban por él. Sí, iban por él. Inclusive esa acción iba a impedir la entrevista de esta mañana con Edith Febles. Bueno, la entrevista se grabó. Sí, Ya estaba grabada. ya estaba grabada. Pero lo que iba a pasar entonces es que yo no sé qué iba a hacer más, si la entrevista iba a tumbar aquello o aquello iba a tumbar la entrevista, pero el foco de interés de la gente no iba a estar en esas dos cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Había un gran conflicto de qué iba a ser más impactante. O las dos cosas. Bueno, entonces el presidente, ¿quién llamó a Jenny? ¿Fue el presidente que la llamó? Para Jenny echar para atrás un operativo que ella ordene así, solo el presidente tiene capacidad y poder para hacer que Jenny eche hacia atrás. Solo el presidente de la República. Ningún otro funcionario tiene posibilidad de impedir una acción como esa.
Hazme el favor y considérame al muchacho. Sí, de buena fe. Magistrado, usted tiene razón, pero no es necesario hacerle esta desconsideración. Mándelo a buscar mañana y apréselo, pero no es, pero eso es así. Eso aconteció. Bueno. Gracias, Freddy. Esta partecita, ¿no? De que, vaya, no sé si decir la tragedia. Mira que las tragedias tienen un hecho en alto que fue el desplome, pero toda tragedia tiene sus micro tragedias. Micro tragedias, así. Una secuencia de tragedias colectivas que van sumándose. Bueno, Freddy, una curiosidad. Cuando se da el tema de Jorge Luis Polanco, se supone que este abogado tiene que pedirle permiso al presidente para eso, para ganarse esos 3.5 millones de dólares. ¿O fue el presidente que le puso ese abogado a Antonio Espaillat? Bueno, buenas tardes. Gracias por permitirme el honor de compartir contigo este espacio que es tan trascendental. Adelante, hermano. Gracias. Mira, Jorge Luis Polanco ha sido siempre un abogado del PRM, de las instancias partidarias. Ha encabezado importantes frentes jurídicos para defender al PRM y sus principales dirigentes. De hecho, en este momento en el que es nombrado por Antonio Espaillat, él estaba presidiendo una comisión de abogados que respectivamente le dicen los cazarrecompensa, pero un grupo de eminentes penalistas, brillantes casi todos, que fueron encargados de darle seguimiento, caer detrás de las fortunas indebidas, de los bienes incautados, los bienes que a veces querían ocultar a algunas personas procesadas, pero sobre todo a los expedientes que se abrieron en contra del PLD. Sus abogados, 6 u 8, no recuerdo bien, ganan una fortuna porque tienen un % del dinero que ellos recauden. Y la recaudación es igual a la confiscación de los bienes que tiene cada una de las personas procesadas, independientemente de que sea culpable o inocente. Entonces, esto se dio con expedientes poderosísimos. Imagínense que si ellos tienen un cuota litis de un 30%, cada vez que alguien entregó 1.000 millones de pesos, que los hay y varios que entregaron 1.200 y 1.000 y pico de millones de pesos, a ellos le tocan 300 o 400 millones de pesos de un solo caso. En el caso, por ejemplo, de Danilo Medina, que llaman Antipulpo, de Alexis Medina, perdón, se habla de que Mimilo Jiménez aportó 1.200 millones, en realidad nada más dio 779, pero se habla de 1.200 millones y otros imputados, Ureñita y esas cosas. Entonces, ¿a qué te quiero llevar? Que para tú dejar un trabajo de esa naturaleza con los beneficios que representa, tiene que haber, además del interés profesional y empresarial del abogado, que el jurídico sería en un tercer o cuarto lugar, tiene que haber una disposición política, una ordenanza política. Ese grupo de abogados, todos, incluyendo a Jorge Luis, estaban al servicio del presidente para la recuperación de esas carteras. Y entonces, dejar esas funciones para irse al sector privado a defender a una persona específica, necesariamente hubo por lo menos una consulta amigable con el presidente de la República. ¿Y 3.5 millones te parece mucho o poco de dólares? Yo pienso que es mucho, yo pienso que es una cantidad exorbitante. Y entonces, es más, si ese contrato existe, que no lo he visto, he intentado verificarlo, si ese contrato existe, que se dice que son de 200 millones de dólares o 300 de pesos o 300 millones de pesos. Si existe, implicaría que el acusado, en este caso Antonio Espaillat, prevé que es un juicio de altos volúmenes de capital para invertir, para perder, porque si la sola contratación del abogado te lleva a un gasto de 300 millones y tú tienes más de 500 demandas que van a ser incoadas, ponle el precio que tú quieras, el promedio que tú quieras, cualquiera de los acusados,
de los demandantes y te vas a encontrar con una cifra espectacular. Porque tú tienes 500 personas con 10 millones que pida cada uno de indemnización, que sería el mínimo que pediría cualquier persona por un ser querido que ha perdido la vida o que perdió un brazo, que está en malas condiciones cerebrales por el golpe. Entonces estamos hablando tú estarías pensando en 5.000 millones de pesos. Bueno, y esto que se ha dicho de que se está pagando por hablar mal de Antonio Espaillat y de que hay una campaña y de que nosotros, y por ejemplo desde aquí, de que se ha orquestado esto para hablar mal de Antonio Espaillat. ¿Tu reacción a esto? O sea, nos están acusando de que estamos recibiendo dinero para hablar mal de Antonio. Yo fui el primero que al otro día de pasado el hecho le entró como la tabla a Antonio Espaillat. Sí, pero yo he visto tus posiciones. Son posiciones desde un pedestal periodístico muy, muy responsable que has hecho y yo la he entendido. Por ejemplo, yo no soy capaz de hablar mal de Antonio Espaillat porque Antonio es mi amigo. Tenemos una amistad muy sincera, nunca lo he usado para nada, nunca he sido empleado de Antonio Espaillat. Tenemos una amistad de tú a tú sin favores y sin agradecimientos. Entonces, sin embargo, es un hombre serio, un hombre trabajador, fajador. Sin embargo, perdona la redundancia, pero yo he criticado algunos aspectos de él, pero por la vía positiva de ayudarlo, de querer ayudarlo. Yo, Antonio, me hubiese ido del aeropuerto al Jet C de manera directa a compartir con las víctimas, con las personas que estaban rescatando cadáveres, con las personas que estaban trabajando. Y hago un mea culpa, Él dice que trató de hacerlo, pero que se lo impidieron porque se le advirtió que los ánimos estaban caldeados. Mira, es probable, yo no descarto eso. Y te digo lo siguiente. Yo pongo 3 círculos de seguridad, que son lo máximo que puede romper cualquier loco. Yo pongo discretamente 3, pero yo voy al lugar. Te contratas 10, 12 personas entrenadas, pero disimuladas, vestidos de chinero, de lo que sea. Pero tú vas, porque es que una catástrofe la mínima cifra que tú puedes contemplar son 232 fallecidos. Y entonces tú dices, ese caso ameritaba una acción de preocupación absoluta. Por eso digo que yo entiendo tus críticas. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de las críticas que tú haces, pues tienen asidero, tienen validez. Ha habido una catástrofe. ¿Quiénes son los responsables? Hay que buscar a los culpables. Ahora bien, que echemos una responsabilidad extrema a Antonio. Yo pienso lo siguiente, que quiero que nos entendamos. He apoyado la mayoría de tu pronunciamiento. Digo, es valiente, él no tiene el compromiso que tengo yo, que soy amigo, me considero amigo. Bueno, yo soy amigo de él, no sé. No he asumido la actitud que tú has asumido. Sin embargo, la he entendido y la he comprendido y no estás exagerando. ¿Qué pasa con esta situación? Que hay un momento en el que tú calculas cuántas personas pudieron estar ahí debajo. El que vio los paneos de las cámaras de los videos que graba la gente emocionada, te das cuenta que había una cantidad enorme de gente, una buena cantidad de personas. Entonces, bueno, 500, 600, 800, se han mencionado todos los números. Entonces, suponte que había 500 personas. Hay 232 muertos y 186 fueron heridos. Los heridos que fueron muriendo se fueron endosando a la cifra de los muertos. Entonces, a una catástrofe de esa magnitud había que buscarle una solución, pero no evadir la responsabilidad de enfrentar una crisis como esa. Había que dar el pecho, había que mostrar dolor, impotencia. Entonces había que manifestar sentimientos.
Yo no estoy de acuerdo con el tipo de solución de crisis que le han buscado a Antonio. Él merecía algo mucho mejor, porque te voy a decir una cosa. La gente está indignada y la gente tiene razón a estar indignada. Ahora, con Antonio. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Ha dicho que no estaba al tanto de ese tipo de cosas. Yo te digo, yo le decía a un amigo mío, ¿cuántas empresas tú tienes, Neudi? Más o menos, ¿con cuántas empresas tú te estás manejando? No, solamente dos. Dos. Solamente dos. Yo tengo unas 4 o 5 empresas y me vuelvo loco con 2 solamente. Y me imagino que tú tienes mucho ajetreo con 2 empresas. Antonio es dueño de RCC Media, que es un poquito más grande que tu proyecto. Bastante más grande. Le lleva un poquito. Pero RCC Media representa unas 40 o 50 emisoras que hay que gestionar, que tú tienes la preocupación de una nómina de esas emisoras, de una producción, de unos sobregiros. Pero además de eso, Antonio es CEO de Vallas Colorín, es CEO de Cartel. Es Prince City. De Prince City también. Bueno, yo no tenía Prince City, pero te tengo, por ejemplo, tiene a Jalao, tiene a Jet Set, tenía una cantidad enorme de empresas. Entonces dice, va Antonio ahí al parqueo de cada empresa, chequea que un techo, o sea, si él dice que no estaba al tanto de él como persona, pero hay un responsable. ¿A quién tenía Antonio como operativo? A su hermana. A su hermana Maribel Espaillat. Maribel era y a Daniel Veras, el esposo de ella. Bueno, ellos estaban a cargo. Entonces, ya él tiene como decir, bueno, yo tenía unas personas a cargo, me informaron, pero en todo momento le hablaron del chirrop, del plafón de yeso, no aparentaba tener conocimiento de que era lo que estaba colapsando, era la estructura de concreto. No el plafón como él pensaba o como él dice que pensaba. Colapsó el concreto, colapsó y eso es lo que te digo. Entonces, pero sí le creo la parte de decir, oye, yo tengo 15 empresas, él debe tener 15, 20 empresas y entonces gestionar una cantidad de empresas así, cuando los de los medios de comunicación son absorbentes, te conllevan demasiado tiempo, porque hay que ponerlas a publicitar y para eso tú tienes que hacer muchas visitas y mucho lobismo para tú poder tener una facturación adecuada para emporios como ese. Freddy, toma en cuenta que Pepín Corripio tiene que tener por lo menos 60 empresas, mal contadas, 60 empresas. Y hasta ahora no hemos visto algo ni remotamente parecido en ninguna empresa de Pepín Corripio. Bueno, eso tiene su lógica, tiene razón. Hay una capacidad gerencial tremenda y ha tenido la dicha de que no le ha tocado una desgracia como esa, tal vez por la previsión, porque si tú tomas previsión, se me olvidó mirar para el techo cuando vine aquí. No, comprendo esa parte. Ahora, vamos a ver, en el aspecto político, ¿no es previsible acaso que si el presidente se sigue metiendo en este tema, cuando quede ya totalmente expuesto que él está ayudando sí o sí a Antonio Espaillat, lo que puede pasar es que la apatía hacia Antonio se traslade al presidente? Sí. Es un riesgo altísimo. Tú tienes una visión clara de la situación. Una coyuntura en la cual el presidente... La gente le gusta acusar de todo al gobierno. Todo, se cayó un palo de luz, un transformador, un huracán, entró un terremoto. Siempre la gente tiene como una reserva. La tirria que tiene contra el gobierno se la endosa por cualquiera de estos eventos. Sin embargo, el presidente se ha expuesto, se está exponiendo. La gente ve lo que tú dices. Esa tirria se la va dirigiendo al presidente porque entienden que no hubo supervisión, que hay demasiado apoyo. El presidente es amigo de Antonio Espaillat. Son amigos y el presidente le ha dado un apoyo tremendo a Antonio Espaillat
cuando Antonio Espaillat le ha dado un apoyo tremendo al presidente y a Abinader y al PRM. Entonces, como que hay un intercambio de caricias. Yo veo eso más bien como relaciones, si se quiere, colaterales. Porque, por ejemplo, ¿quién no quiere ser amigo de un presidente? Sí. Comenzando por ahí. El hecho de que si tú tienes medios, a ti te gustaría que el presidente te tome en cuenta. El resultado de ese tipo de relaciones es que cuando se rompe la taza, como dicen por ahí, cada cual jala para su lado. Yo no me imagino a Luis Abinader rehusando tanto la lógica del poder que a la hora de la verdad quiera irse a la tumba con Antonio Espaillat. No, de los políticos ninguno hacen eso. Fíjate que los políticos que tenemos, y lo puedes ir buscando uno, tú busca a Danilo, busca a Leonel, busca a Hipólito, a Abinader. Los políticos que tenemos, menciona a Leonel Fernández. Leonel. El principal proyecto político que tiene cada candidato de eso, cada líder de eso, es su proyecto personal. Su proyecto personal, el de Abinader como el de cualquier líder político. Sin embargo, el principal proyecto de un empresario también es su proyecto personal. Entonces, es un asunto de que tú vas a mojarte las pantorrillas hasta donde no le haga daño a tu proyecto personal. Oye, yo soy muy amigo tuyo, te quiero. Muchos expresan ese sentir sobre la base de que, mira, yo te quiero hasta el cementerio, yo te acompaño hasta la tumba, pero no me entierro contigo. Pero además, hay favores que no se piden. Y uno de ellos es, por ejemplo, el reguero fue en mi casa. O sea, el lío fue en mi casa. Y hay 236 personas abajo. Tú pedirle ese favor a un presidente, a sabiendas de que el lío fue en tu casa, como que es un asunto un poco fíjate que delicado. Aunque son casos diferentes, fíjate cómo el presidente fue al lugar de los hechos inmediatamente, de madrugada. El presidente tenía una motivación especial, que esta señora Cruz era gobernadora provincial y gran amiga del presidente. Una gran amiga, pero el presidente fue al desastre, a la hecatombe, y fue a Montecristi a enterrar a su amiga. Entonces, pero en el caso de Antonio aparece varios días después. Y te tengo que ser honesto por las críticas que veo tuyas. Ni me gustó el primer comunicado que hizo Antonio, ni me ha gustado la entrevista. En términos de a mí, ¿verdad? Yo hubiese manejado otros códigos de comunicación que fueran diferentes y que tuvieran algunos ingredientes de conquistar empatía, porque en este momento se necesita mucha solidaridad, mucha, y no se ha podido lograr, primero, revertir la oleada que hay de comentarios negativos y de ataques. Sin embargo, cualquier manejador de crisis. Miguel José Moya, supuestamente en este caso, es quien está manejando eso. Bueno, es lo que dicen. Yo no he podido constatarlo, pero te voy a decir, cualquier manejador de crisis que tenga un historial, que se respete, que debió entrar a la post-Semana Santa con una situación ya en declive total. Y yo te digo a ti, ¿tú has visto bajar la oleada de indignación? Yo no siento que se ha logrado, por lo menos, porque es que hubo una Semana Santa de por medio. Y esa Semana Santa debió haber adormecido los sentimientos de ira que tenía la población dominicana. Entonces, pienso que Antonio ha estado mal asesorado. Bueno, pero aquí se está hablando ya de manifestaciones, de marchas. Hoy estamos a 23 y supuestamente había algo para mañana 24. Pienso que es un poco arriesgado que apostar a que la gente hará absolutamente nada. No sé si sabes que tu amigo Antonio Espaillat, el poderoso Antonio Espaillat, anda con seguridad incluso internamente en las instalaciones de Resorte Media, de RCC Media. Entonces, y que él, la seguridad los pone a la puerta de su propia oficina, como que si internamente en RCC Media algún talento de allá
va a agredir a Antonio Espaillat. Y yo creo que si tú te miras la historia, pocas veces el pueblo se ha tomado la justicia en sus manos como para que linchar a alguien que haya sido culpable. Es más, tú te extrañas las grandes crisis financieras donde estafan con todo, te llevan todo tu dinero y te dejan en el aire, que es lo que más golpea a un ser humano. Aquí tú no ves venganza por ese tipo Y los que hacen esto, los que quebraron los bancos, andan en los resorts, andan caminando como Pedro por su casa, van a los restaurantes, van a todas partes. Y entonces tú dices, bueno, aquí yo no conozco casos donde la población se haya tomado la justicia en sus manos al nivel de agredir o matar a alguien porque lo considere culpable de algún delito. Pero ¿cómo se puede resolver un caso con un hijo desaparecido en esas circunstancias de una familia poderosa donde 500 millones de pesos, literal, no es algo decisivo? ¿Cómo un Antonio Espaillat resuelve eso? Mira, una de las primeras demandas que ha surgido hoy, no sé si lo sabes, que tú lo sabes todo, parodiando a Manolo, yo lo sé todo. Una de las primeras demandas es de la señora Narri, que han perdido una hija en el de 300. Sí, esa señora, Cintia Nadal, estuvo casada con el señor José Antonio Narri. José Antonio Narri. Esa muchacha que falleció ahí es hija de él. Y quien hizo la demanda fue ella. No ignoro la postura del padre, pero como te imaginarás, estaba devastado por la pérdida de su hija. Sí, estamos hablando de que una primera demanda de gente poderosa con la posibilidad de contratar abogados poderosos. Que estaba pidiendo prisión ella para él. Han hecho una demanda de 300 millones de pesos, como tú dices, pidiendo prisión. Entonces ya empieza a irse la crisis al terreno judicial. Tú verás cómo van a ir creciendo en esta semana y la próxima las demandas por los afectados, porque en términos reales, el desastre permite que cada uno de las víctimas, muertos o heridos, o afectados por cualquier manera, porque te voy a decir una cosa, hay una persona que tiene 2, 3 hijos y los hijos son impactados de tal magnitud que le crea problemas mentales, problemas psicológicos tremendos. Ya tú tienes una afectación, una persona que ni estaba en la discoteca, ni murió, ni fue herido, pero tú tienes la afectación psicológica o mental de una de las víctimas indirectas del caso. Entonces, son muchas las demandas que vienen. Es más, te voy a pronosticar algo aquí. Es muy probable que muchos abogados, abogadichos y leguleyos empiecen a hacer demandas. Bueno, yo soy afectado, se pueden declarar afectados como quiera. Yo estaba esa noche ahí, me salvé, pero yo estaba. ¿Cómo tú pruebas si estaba o no estaba una persona que se atribuye a un daño específico? Entonces van a venir demandas hasta falsas, gente que no tiene nada por qué demandar, pero tienen en sus manos el instrumento de la ley y hacen demandas. Pero, ok, vamos a ver, tú mencionaste que RCC Media es propiedad de Frank Rainieri en un 70% y Antonio en un 30%. No hay nadie más después de ellos dos. Bueno, lo que yo sé es que Antonio lo que tiene es el 30% de las acciones de RCC Media. Y entonces, como él ha hecho una inversión, un joint venture o una especie de alianza estratégica con los Rainieri, yo supongo que el resto de las acciones que faltan son de los Rainieri, pero los Rainieri son accionistas mayoritarios de RCC Media. Entonces, que no le interese darle el frente, dar la cabeza de esa empresa, porque su fuerte es. Pero ellos, por ejemplo, los Rainieri tienen alquilada desde hace muchos años, que le alquiló el Banco Central a través del COPRA, las emisoras confiscadas a Baninter. Tú tienes ahí a Supra FM, que es una frecuencia buenísima, porque Supra tiene la virtud que está exactamente al lado de la Z101, porque es 101.7. Y entonces, cuando tú tienes
esa emisora, tiene Power, tiene 7 u 8 emisoras, está arrendada por el grupo de los Bracci, Rainieri, Narri y González Cuadra. Esa gente tiene esa emisora de Baninter arrendada desde hace un tiempo y le pagan al Banco Central. Entonces, ese grupo de RCC Media tiene accionistas y uno de esos accionistas son los Rainieri. ¿Y no afecta eso en términos de riesgo reputacional a la familia Rainieri en base a esta, no digo legalmente, sino en cuanto a la asociación en RCC Media, un proyecto del cual ellos cabe suponer que tienen mucho más acciones que Antonio? ¿No les afecta a ellos el negocio propiamente de RCC Media, la marca? Claro que sí. Ahora volvemos al punto de origen, vuelta al puerto de origen, como escribió Hemingway, pero lo escribió primero Juan Bosch. Lo que pasa es que en el caso de Juan Bosch se llamaba Vuelta al puerto de origen, y en el caso de Hemingway se llamaba El viejo y el mar. Pero, ¿qué te quiero decir con vuelta? No debería. La imagen reputacional que tú señalas de RCC Media no debería estar siendo tan afectada como está siendo afectada. Y es el producto de que no se diseñó una estrategia que protegiera la marca en un momento adecuado, porque ¿qué tiene que ver el RCC Media con Jepse? En el fondo, la única vinculación que hay es que Antonio es CEO de RCC Media y es CEO de Jepse. Y es propietario de Jepse. De Jepse, pero no tiene que ver, tú me decías que tienes algunas empresas. Es probable que una de esas empresas no esté vinculada a tu plataforma de medios. Y entonces, cualquier cosa que pase por ahí, tú tienes una siembra de aguacate en un proyecto agropecuario en San Cristóbal. ¿Qué tiene que ver un problema que se produzca en la siembra de aguacate con tu plataforma mediática? No hay necesidad. Entonces, si se protege bien la marca, tú tienes estructurado una estrategia de protección de tu marca, no debió hacerle nunca tanto daño. Sin embargo, en este momento, el daño reputacional que está recibiendo RCC Media es, a juicio de algunos, yo todavía no he podido investigar profundamente, a juicio de algunos es irreparable. Entienden que va a ser difícil recuperarse porque se cometieron errores. ¿Y no le conviene eso al final al gobierno, salir de RCC Media, como en un momento la misma Z101 fue un objetivo a destruir por los gobiernos del PLD? Lo que pasa es que en este caso habría que ver hasta dónde RCC Media le puede hacer daño alguno al gobierno cuando han sido aliados. Ha habido una alianza de RCC Media con el gobierno que todo grupo mediático lo necesita. O sea, entonces, no sé qué tanto le interesa al gobierno salir de esa alianza, y a RCC Media nunca le va a interesar salir de esa alianza. Pero es que, dime tú, el gobierno aliado con un medio en descrédito, ¿en qué le suma? Eso es lo que te digo del daño reputacional que se ha hecho, porque ahora sí tú puedes decir, bueno, ya te decía que los gobiernos no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses. Antonio lo sabe eso. Yo creo que una de las mayores preocupaciones que tiene el poderosísimo Antonio Espaillat es precisamente eso que tú acabas de decir, que él sabe que en cualquier punto que ya sea desechable para el gobierno, lo van a sacrificar. Lo van a sacrificar. Y los gobiernos, como los políticos, funcionan con ese criterio. Oye, te uso hasta donde me seas útil. Si no me eres útil, no, pero sin recelo y sin remordimiento. Es que sencillamente los intereses están por encima de cualquier tipo de sentimiento. ¿Tú imaginas a un Mauricio Bengoechea diciéndole al gobierno: presidente, no se puede hacer nada por el presidente? Esto es un caso insalvable, presidente. Pero para perderlo a cambio de nada, que es lo peor, vamos a dejar el caso correr hasta donde se pueda. Y después, lamentablemente, presidente, hay que hacer con él lo que se debe hacer, porque es insalvable. Pero a menos de que es insalvable, no lo vamos a perder a cambio de nada.
Y ese a cambio de nada es precisamente que el caso corra hasta que llegue un punto en el cual la consagración sea la cabeza de Antonio Espaillat en bandeja de plata de cara a la población. Mira, yo cuando hicimos las primeras consultas, cuando tratábamos el tema el manejo de la crisis, yo decía, hay que partir del criterio de que este caso, en el mayor de los casos, te dura 27 días de primera plana, de alto interés, de interés intenso de la población. Porque venía la Semana Santa y yo preveía una semana de adormecimiento y luego entonces iba a ocurrir 2, 3 semanas más que iban a ir sacando el tema de... Un tema va sustituyendo en este país, un tema va sustituyendo el otro, al punto que se manejó la teoría del famoso atentado que podría ser el producto de la gente que no quería que supiera que estaban soltando a Miki López al otro día del atentado, del desastre, de la debacle que aconteció. Entonces, la duración de esto que se va a ir, como tú señalas, el gobierno cada día va a tener más posibilidad de dejar correr, porque esto ya la gente empieza a tener otras prioridades informativas o económicas o sociales, pero la gente se va yendo a otros temas. Y por eso yo creo que hubo un manejo errático, porque este tema de por sí, bien manejado, ya hace rato que estuviera dando un giro positivo. Empresarios que pudieran estar, o más bien empresarios a los que la caída de Antonio Espaillat no les cayó mal. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Mira, no podemos ser mezquinos. Antonio logró conformar una estructura mediática poderosa. Yo le puse Alcibiades porque nadie subió tan fulgurante como él en los medios, ni nadie cayó tan abruptamente como él. Así que de cariño y en reconocimiento a ese ascenso fulgurante le puse entonces Antonio Alcibiades Espaillat. ¿Y por qué lo de Alcibiades? Bueno, aquel general general ateniense que supo ganarse, ¿no?, el afecto de la población de Atenas y ascender al más alto peldaño social. Un éxito nunca antes visto. Fue hijo adoptivo, criado de Pericles, estudió con Sócrates. O sea, un ser privilegiado y cuyo éxito evocaba envidia. Y así como ascendió, también cayó abruptamente. Se desciende más rápido que como se asciende, ¿eh? Ah, bueno. Contra la ley de la gravedad. Pues yo pienso que sí, que esa conformación del grupo fue de los más grandes eventos, transformaciones empresariales del país, porque hay que decir que solo hace 13 años que se decidió enfrentar a la Z con un proyecto alternativo que tuviera algún éxito. Y entonces coincidieron las torpezas que se cometieron en la Z con los aciertos que fueron cometiendo en RCC Media. Entonces se fueron combinando para dar un resultado relativamente exitoso. Es bueno decir, porque hay que ser honesto, que muy pocas veces RCC Media le ha superado a la Z en audiencia, pero ya las cosas han ido dando un cambio tremendo con otra agravante, y es la incursión en el espectro de los
medios digitales y todo lo que son las plataformas digitales. Entonces, ¿qué pasa con lo que era RCC Media? Que se fue conformando aparentemente con pedacitos de cosas. Se hizo primero El Sol de la Mañana, después vino el programa de Santiago, el de las tardes, y entonces luego viene el Sol de la tarde, y se fueron el Sol de los sábados. Entonces se fueron extendiendo. Pero Antonio fue adquiriendo grupos. Por ejemplo, la adquisición del grupo de Dorín Cabrera, de las emisoras de Dorín Cabrera, que eran 8. Esas emisoras, junto con la adquisición del Canal 23, que la había condensado Carlos Osoria en su momento, le compró a la viuda el canal de televisión, Canal 23, que dicho sea de paso todavía se le debe a la viuda. Se le debe un dinero fuerte a la viuda. ¿Pero quién le debe? ¿Antonio? No, porque Antonio al final no compró el grupo mediático de Carlos Osoria y el Canal 23. Lo asumió en administración. Asumió los gastos y lo administra y lo gerencia, pero no lo ha comprado y por lo tanto todavía esa deuda es de Osoria con la dueña del canal. Entonces, compró ese grupo de Dorín Cabrera y fueron cogiendo los remanentes también. Tú recordarás que el Banco Popular tuvo una cadena de emisoras. Cuando compró CDN y compró el Caribe, el Banco Popular también creó una cadena de emisoras. Pero el Banco Popular fue combinado por el Fondo Monetario Internacional a coger liquidez porque cuando quiebra Baninter, la totalidad de los bancos dominicanos todos estaban insolventes. Ninguno pasaba del 4% del nivel de insolvencia. La ley monetaria exige que se tenga al menos un 10% del capital que tú estás manejando del público. El 10% tiene que ser tuyo mínimamente. Ese 10% con la reserva que hace el Banco Central de tu cartera de préstamo, entonces le da una cierta solvencia y seguridad a los bancos. Yo te decía que el Banco Universal con Leonel Almonte fueron adquiriendo un grupo de medios, adquirieron Reintel, adquirieron La Noticia, adquirieron varios medios y se armó la guerra de la papeleta en el Banco Universal con Leonel Almonte y Jorge Blanco. Se fueron todos los artistas para Antena Latina, que se llamó luego, cuando era Reintel, luego se llamó Antena Latina. De ahí viene Neno Ureña y le compra todos los medios al Banco Universal cuando quiebra. Entonces el Banco del Comercio compra todos los medios y compra el diario El Siglo, o sea, instala el diario El Siglo y entonces empieza a comprar emisoras y canales de televisión. Quiebra Bancomercio y quien compra el Banco del Comercio y todos los medios es Baninter, con Ramón Báez Figueroa, con un banquito pequeño, que el Banco Baninter había sido formado por la burguesía PRDista que habían decidido no salir del poder sin tener un poder financiero en sus manos. Y entonces el 14 de agosto del 1986, el 14 de agosto, 2 días antes de Jorge Blanco entregarle el poder a Balaguer de nuevo, entonces se emite la autorización de la Junta Monetaria, 2 días antes de irse, de entregarle una franquicia bancaria que se llamó Banco Intercontinental Baninter a Ramón Báez Romano, el papá de Ramoncito. Luego Ramoncito lo cogió, compró todos los medios de comunicación del Banco del Comercio, El Siglo, La Noticia, La Nación. Ahí estaba una cantidad, el Canal 33, el Canal 27, que era RNN, el Canal 33, que era Supercanal Caribe. Todos estos medios. Tenía Aster, tenía el Canal 13. Y entonces Ramoncito se hace el Metcon, eran medios de comunicación de Ramón Báez Figueroa, que se constituyó en un poder. También fracasó Baninter, y ahí es que vienen a caer los medios en manos del Banco Central, y de ahí es que pasan a manos de Ramón Báez Figueroa. Pero recuerda que ya Antonio Espaillat venía manejando esos medios, siendo Ramón Báez Figueroa dueño de estos. ¿Recuerda esa junto a Guaviranzo? Con José Lluveres y Mon Lluveres, que ellos tuvieron... En ese tiempo había una pugna entre Mon Lluveres y Antonio por quién que te puedo decir qué pasó y por qué motivo
Ramoncito terminó junto con Guaroa decantándose por Antonio, y fue esa decisión de ellos dos la que creó una enemistad durante muchísimos años entre Monjuveres y Antonio. Porque llega un punto después que hacen las paces. Monjuveres, y manejando las emisoras de Van Inter, ahí estaba la cadena espacial, que era de Guaroa y Lanzo, y entonces la cadena espacial y las otras emisoras, porque ahí estaba Supra, que te dije la importancia de Supra, y estaba Power, FM y otras emisoras. 103.7, pero el nombre Fernando Isturi, ¿te dice algo? ¿Lo conoces? El socio venezolano que con Antonio... El hombre que hizo gente Antonio, dilo. Yo no quería decir. Dilo. Bueno, es el socio venezolano de Antonio que tenía el dinero, la plata fuerte la trajo Isturiz al país, y entonces luego tuvo problemas con Ramoncito. Como tuvo problemas con Ramoncito también Manuel María Pimentel, el dueño de Radio 1000, que tuvieron unos enfrentamientos y tuvieron unas diferencias. Fernando le dice a Antonio, mira, yo me voy, pero te voy a dejar a ti a cargo de esto, y para que seas doliente, te voy a pagar con acciones. Ahí pasa Antonio a ser el accionista de Radio Comercial, Radio Cadena Comercial, exacto, que es al final el mismo RCCN. Ellos dicen 54 años de noticias, porque es la misma Radio Cadena Comercial que emitía. Y cuando Antonio me dijo fabulador en mi cara, ¿qué opinión te merece eso? Bueno, tú has demostrado que tienes mucho cuidado con los criterios éticos de informar cosas de las que tú puedas probar. Yo te sigo desde hace muchos años. No mucho, pues yo... Pero, ¿qué busca Antonio diciéndome fabulador a mí de gratis? Eso yo nunca lo entendí. No es una... Bueno, lo que pasa es que tú fuiste muy agresivo desde el principio. Al otro día ya tú estabas con... No, pero lo de la fabulación, eso viene de viejo. Eso no fue ahora que él me lo dijo. Eso fue una reunión que tuvimos. Yo creía que te lo había dicho desde ahora. No, eso fue una reunión que tuvimos él y yo la primera vez que le hablamos, y él me salta con eso. Yo te pregunto a ti... Pero Antonio es un hombre muy sopesado y tranquilo. Yo nunca he visto a Antonio alterado. Y yo me acordé de eso. Lo sacaste de quicio, entonces. Me acordé de eso ahora cuando vi a sus comunicadores estrellas fabulando para ayudarlo a él, y me dijeron, pero verdad que él me dijo fabulador a mí, y él me puso de ejemplo a fulano, el fulano que yo estoy viendo fabulando, hablando de, bueno, yo porque también a esas personas la respeto y también la admiro. Son mis amigos, yo los quiero mucho y tenemos muchos años de compartir juntos. Pero yo era una de las pocas personas en el país que conocía el nombre del hombre que lo hizo gente a él. De Fernando Isturi. Sí, y es cierto, y está ahí. Hay una anécdota que Leonel Fernández nombra a Rubén Camilo como administrador secuestrario. Ya me sé. Eso fue una jugada muy inteligente de Antonio. Sí. Porque quitan del puesto a Antonio y ponen a Rubén Camilo. Pero Antonio sabía que Rubén Camilo no iba a dar pie con bola con eso. Y él se quedó así, mira, con un reloj, en la oficina de él, porque no lo sacaron tampoco. A él lo delegaron, pero él se quedó tin, hasta que el día yo que se dije, aquí están. Sí. Antonio, ven, coge esto otra vez, por favor. Sí, pero Rubén Camilo duró unos años ahí. Sí, unos años. Y Rubén Camilo es una de las gente que más sabe, técnicamente de la gente que más sabe de radio. Eso es indiscutible, pero la gerencia es otra cosa. Es otra cosa. Pero le fue bien a Rubén Camilo en el sentido de que empezó a levantar un muerto. No había un peso cuando le entregaron sin un peso. Pero lo que tú no sabes es que al otro día de ser nombrado, a los 3 días de ser nombrado, ellos fueron nombrados el 3 de septiembre del año 2003. 3 de septiembre, 4, perdón, cuando coge el poder Leonel Fernández, sí, en agosto. En el mes de septiembre, el día 3, nombran a Rubén Camilo administrador secuestrario de los bienes de las emisoras de Van Inter. Entonces, Rubén Camilo luego sale otro decreto donde ponen a Héctor Tineo, el profesor Héctor Tineo. Sí, lo conozco. Como administrador de un grupo. RNN con 5 emisoras. Cuando tú ves eso, a los 3 días mandan a buscar a Rubén Camilo y a Héctor Tineo al Palacio Nacional. Fueron directamente al despacho de Luis Manuel Bonetti, que era a la sazón ministro administrativo de la presidencia. Y entonces, cuando entran a la reunión,
se dan cuenta Rubén Camilo y Héctor Tineo que está Antonio Espaillá y Manuel María Pimentel de Radio 1000. Y entonces dice Bonetti, por instrucciones del presidente de la República, necesitamos que Manuel María Pimentel sea nombrado gerente comercial de Radio 1000 y las emisoras que representaba, y que Antonio Espaillá sea nombrado gerente comercial de Radio Cadena Comercial y del resto de emisoras de... Ahora, ¿qué hacemos con la otra parte de la historia? Porque ya tú metiste un tema ahí muy sensible, que es como que explica la otra pata del fenómeno Antonio Espaillat y el ascenso de él. Y tiene que ver directamente con ese Bonetti que tú estás hablando. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos ese dato o lo revelamos? No sé. Yo estoy aquí como entrevistado. Tú me dices que... Yo te voy a dar el 50% de eso. Eso no fue el presidente Leonel. No. Bonetti fue quien hizo el lobby para que Antonio Espaillat volviera al ruedo. O sea, no fue que Leonel, y es importante que la gente sepa eso, no fue que Leonel dijo, tráiganme de vuelta a Antonio Espaillat. No. Bonetti, ministro administrativo de la presidencia, sí, tenía una razón de peso para hacer el lobby por Antonio Espaillat y hacer que no quedara fuera. Y ahí yo me quedo porque no quiero seguir diciendo más. Pero o sea, hay dos nombres, Isturi y ese Bonetti que tú acabas de citar. Hay un compromiso que tenía el gobierno con Antonio. Antonio se la había jugado en la campaña para que Leonel regresara al poder. Y entonces el gobierno quería buscarle una compensación a la ayuda que le dio Antonio Espaillat, a ese aporte para que llegaran al poder de nuevo. Y entonces se le respondió. Se le respondió porque le dieron esa cobertura que tú dices. Sí, pero Bonetti le recordó eso al presidente por otra razón. Pero ya, está bien. Lo que pasa es que ellos nunca creyeron que era el presidente que estaba detrás de las cosas, sino que era Bonetti con la alianza que tenía con estos comunicadores radiofónicos. Pero los dos renunciaron ahí. A los 3 días de ser nombrados, los dos renunciaron. Claro, se respetan. Y fueron llamados al otro día, que era sábado, el día 7 de septiembre era sábado, y fueron llamados por Danilo Medina. Y entonces hubo una negociación política en la que salieron bien, hubo una armonización, de tal manera que salieron bien ambas partes. Sí, pero igual después, como quiera, al tiempo, Rubén Camilo terminó renunciando y dándole su cuota y entregándole él su cuota de poder a Antonio Espaillat. Y ahora que tú mencionas a Danilo, hay que decir, siendo honesto con Danilo, que si hubiese sido Danilo el presidente, a esta hora, 3 semanas después del hecho, Antonio Espaillat estaría en una situación más fea. No estoy hablando bien de Danilo, estoy reconociendo en Danilo un elemento que sabe mucho más de política que Luis Abinader y que puede saber mucho con antelación, mucho más antelación que Luis, dónde va a terminar este tema. Si hubiese sido Danilo presidente, puede estar seguro que hace rato que Antonio tuviera el caldero ardiendo en torno a él, porque si hay algo que tiene Danilo Medina es que él no coge un tiro por nadie. No. Se cayó el del techo, eso es de él. No, pero no, espérense. No, esto va a coger fuego mañana. No. Se cuida. Y no le coge la llamada más. El primer proyecto de Danilo Medina en todos los sentidos es Danilo Medina. Es él y solo él. Bueno, ¿cómo va a terminar esto ya? En un minuto. Colofón. Se va a un proceso de demandas civiles y penales. Habrá una gran discusión en si puede ser procesado penalmente, si ha habido homicidio involuntario o si no lo ha habido. Entonces, ese proceso va a durar tiene muchas largas, y esas largas van a hacer que se vaya durmiendo en el sentir de la población, y va a ser un proceso que al final va a irse escapando por diferentes, pero la gente ha dicho que no va a ser igual que Odebrecht, que no va a ser igual que los Tucanos, que no va a ser igual que todos los procesos. Anótalo ahí
que vamos a venir en 6 meses y luego en 1 año y vamos a llegar a los 2 años, pero aquí en 4 años estaremos dilucidando expedientes de las demandas que se han hecho a Antonio. ¿Saldrá fortalecido Antonio Espaillat de esto? ¿Saldrá siendo un héroe nacional, una persona querida públicamente, un nombre que evoque prestigio? Mira, no había posibilidad alguna de que Antonio saliera mi amigo, y lo quiero, y me da pena decir esto porque no estoy, lo que estoy diciendo es la verdad y lo que yo creo. No había forma de que Antonio saliera bien de un caso, de una desgracia de esta magnitud, saliera bien. Le va a afectar a Antonio personalmente, a su familia, que él quiere mucho, le va a afectar a sus empresas y a sus proyectos empresariales y de comunicación, le va a afectar a todo el mundo. Y entonces, si tú tomas en cuenta, que yo he insistido mucho en eso, que los primeros manejos fueron erráticos, se va torciendo. Árbol que nace torcido jamás nunca su rama endereza, porque se hace naturaleza el defecto con que ha nacido. Entonces, yo deseo mucha suerte, Antonio, deseo que las cosas se vayan enderezando, pero le va a afectar muchísimo en todos los sentidos. Bueno, pienso que ya lo que queda es aprender nosotros como pequeños empresarios de esto, entre otras cosas, a ser humildes y a un trato horizontal con las personas. Dios tiene una manera quizás muy, muy férrea de recordarnos lo falibles que somos como seres humanos. Porque, por ejemplo, el Antonio Espaillat que yo vi en esa fílmica, en esa entrevista con Edith Pebles, no es el Antonio Espaillat de porte y lenguaje corporal que comunica superioridad. Por eso te digo que si hay algo que tenemos que aprender es a mantener la humildad en medio de nuestro éxito y nunca olvidar eso, que por más que nos veamos aquí de cara a los demás, al seguir siendo seres humanos, somos igual de frágiles. Y eso es algo que yo no sé si Antonio Espaillat lo va a procesar, pero lo que sí yo puedo aprender de su desgracia es eso, que por más alto que yo esté, tengo frente a mí a un prójimo y que la fragilidad que yo veo en él, también yo la aporto. Por esa fragilidad yo tengo que ser honesto. Yo oro porque Antonio físicamente se recupere bien, que él salga bien de este gran reto, de este gran desafío, porque la situación es sumamente difícil y me pongo en oración por él. Amén. Bueno, señores, Freddy Aguas Vivas, uno de los hombres mejor informados y que mejor conoce el juego de poder en República Dominicana, y por eso lo trajimos acá analizando este caso. A ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like y empieza el próximo. La República Dominicana se encuentra en la época de más baja producción de agua. Se llama periodo de sequía estacional que inicia en noviembre. El cambio climático ha provocado que esta estacionalidad se extienda en el tiempo. Cualquier momento es importante para ahorrar más agua potable, más para el riego agrícola, más agua para generar energía limpia. EGEID, la energía sostenible del país. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo no se me podía quedar. Remberto, el buen amigo
Humberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resorte